En este video, te adentrarás en una historia que desafía todo lo que crees saber sobre lo que acecha en la oscuridad. Hablaremos de duendes, esos seres pequeños y esquivos que, según el folclore, son traviesos y juguetones, pero que, en ocasiones, pueden volverse peligrosos. ¿Qué ocurriría si estas criaturas no solo existieran, sino que decidieran invadir tu hogar, robando tu comida, perturbando tu sueño y jugando con tu mente? Imagina por un momento que vives en una casa tranquila, rodeada por un bosque denso y misterioso. Todo parece normal hasta que de repente comienzas a notar que la comida desaparece, que los objetos se mueven solos y que, en las noches más silenciosas, escuchas risas agudas y pasos ligeros que no pertenecen a ningún miembro de tu familia. ¿Te atreverías a investigar? ¿O preferirías ignorarlo, esperando que todo sea producto de tu imaginación? En los próximos minutos descubrirás la historia de una familia que vivió esta pesadilla en carne propia. Una familia que, sin saberlo, despertó la atención de seres que habitaban en el bosque detrás de su casa. Seres que no solo querían robar su comida, sino también su paz y tal vez algo más. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Si alguna vez has sentido que algo inexplicable te observa desde la oscuridad, o si crees en la existencia de criaturas como los duendes, comenta con la frase «Los duendes están aquí». Tu comentario no solo nos ayuda a saber que no estamos solos en estas creencias, sino que también le dice a YouTube que este contenido es valioso, para que más personas puedan descubrirlo. No olvides darle me gusta a este video, porque cada like es una forma de obligar al algoritmo a mostrar este relato a quienes, como tú, sienten fascinación por lo desconocido. Ahora, prepárate para adentrarte en un relato que te hará cuestionar qué hay realmente en los bosques que rodean nuestras ciudades. ¿Qué criaturas se esconden en la oscuridad? ¿Y qué harías si descubrieras que no estás solo en tu hogar? ¿Estás listo para descubrir la verdad? La familia Morales vivía en una casa antigua, construida hace más de 100 años, al borde de un bosque denso y misterioso. La casa, aunque acogedora, siempre había tenido un aire de melancolía, como si las paredes guardaran secretos que nunca serían revelados. Los vecinos del pueblo cercano solían murmurar sobre el bosque, diciendo que era un lugar encantado, habitado por fuerzas que no debían ser perturbadas. Pero los Morales, siendo gente práctica y escéptica, nunca prestaron atención a esas supersticiones. Todo comenzó una noche de verano, cuando el aire era cálido y las luciérnagas iluminaban el jardín como pequeñas estrellas fugaces. Ana, la hija menor de la familia, fue la primera en notar algo extraño. Mientras jugaba cerca del bosque, escuchó una risa aguda y burlona que parecía venir de entre los árboles. Al principio, pensó que era su imaginación, pero la risa se repitió cada vez más cerca, hasta que sintió que algo la observaba desde la oscuridad. Corrió hacia la casa, asustada, pero sus padres no le dieron importancia. «Son solo animales», dijeron, intentando calmarla. Sin embargo, los incidentes extraños no tardaron en multiplicarse. Una mañana, la madre, Laura, descubrió que la comida que había dejado en la cocina había desaparecido. No eran solo migajas o sobras, sino platos enteros que habían sido devorados durante la noche. Las frutas, el pan, incluso la leche que guardaban en la nevera. Todo había sido consumido. Al principio pensaron que podría ser un animal, tal vez un mapache o un zorro, pero no había huellas ni rastros de entrada forzada. Luego llegaron las noches de terror. Los Morales comenzaron a escuchar ruidos en el techo, como si alguien caminara sobre las tejas. Golpes en las ventanas, susurros en los pasillos y en ocasiones una risa aguda que resonaba en la oscuridad.
La familia intentó racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero era imposible ignorar la sensación de que algo o alguien los observaba desde las sombras. Una noche, el padre, Carlos, decidió investigar. Tomó una linterna y salió al jardín, dispuesto a enfrentarse a lo que fuera que estuviera perturbando su hogar. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso, como si todas las criaturas que habitaban en él hubieran huido. De repente la linterna comenzó a parpadear y Carlos vio algo moverse entre los árboles. Era pequeño, no más alto que un niño, pero sus ojos brillaban con una luz amarilla y maligna. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura desapareció entre la maleza, dejando solo un rastro de risas burlonas. A partir de ese momento, los Morales supieron que no estaban solos. Algo habitaba en el bosque, algo que había decidido cruzar la línea entre su mundo y el nuestro. Pero, ¿qué querían estas criaturas? ¿Y por qué habían elegido a esta familia en particular? Después de la noche en que Carlos vio a la criatura en el bosque, la atmósfera en la casa de los Morales cambió por completo. Ya no era solo el miedo a lo desconocido, sino la certeza de que algo los estaba observando, esperando el momento adecuado para actuar. Los incidentes se volvieron más frecuentes y más perturbadores. Una tarde, mientras Ana jugaba en su habitación, encontró algo que la dejó paralizada de terror. Debajo de su cama, escondido entre el polvo y las cajas viejas, había un pequeño montón de objetos. Un zapato perdido hacía semanas, una cuchara de plata que Laura había extrañado y un muñeco de trapo que Ana no reconocía. El muñeco estaba hecho de retazos de tela oscura, con botones por ojos y una sonrisa cosida que parecía burlarse de ella. Lo más inquietante era que el muñeco olía a tierra húmeda y a hojas podridas, como si hubiera sido traído directamente del bosque. Ana corrió a mostrarle el muñeco a sus padres, pero cuando regresaron a la habitación, éste había desaparecido. No había rastro de él, ni siquiera de los objetos que lo acompañaban. Laura intentó calmar a su hija, diciendo que tal vez lo había imaginado, pero en el fondo sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Esa misma noche, los ruidos en el techo se intensificaron. Ya no eran solo pasos ligeros, sino golpes fuertes y arrastres, como si alguien estuviera moviendo muebles pesados. Carlos subió al ático con una linterna, decidido a poner fin a la pesadilla. Lo que encontró allí lo dejó sin palabras. El ático, que solía estar vacío y lleno de polvo, ahora estaba lleno de pequeños montículos de tierra y hojas secas. En el centro del cuarto, alguien había dibujado un círculo con cenizas y colocado en su interior objetos extraños, piedras con símbolos grabados, ramas retorcidas y más muñecos de trapo como el que Ana había encontrado. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había duda de que alguien o algo había estado usando el ático como un lugar de reunión. Pero, ¿qué significaban esos símbolos? ¿Y por qué habían elegido su casa? Mientras bajaba las escaleras, escuchó una voz susurrar su nombre. Era una voz aguda y burlona, como la risa que Ana había escuchado en el jardín. Carlos se detuvo, en seco, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más frío. De repente, la linterna comenzó a parpadear y en la oscuridad intermitente vio sombras moviéndose a su alrededor, pequeñas figuras que se acercaban, sus ojos brillando como brasas en la noche. Carlos corrió hacia la habitación de su familia, gritando que cerraran las puertas y ventanas. Esa noche, los Morales durmieron juntos en la sala, con las luces encendidas y el televisor a todo volumen para ahogar los ruidos que venían del techo y las paredes. Pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, Laura descubrió algo que la dejó sin aliento. En la cocina, sobre la mesa, alguien había dejado un mensaje escrito con migajas de pan.
Las letras eran torpes, como si hubieran sido escritas por una mano infantil, pero el mensaje era claro. «No se vayan, queremos jugar». El mensaje escrito con migajas de pan fue la gota que colmó el vaso. Los Morales ya no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. Era evidente que no se trataba de una simple coincidencia o de la imaginación de Ana. Algo habitaba en su hogar, algo que no pertenecía a este mundo y que, aparentemente, no tenía intenciones de irse. Carlos, siendo el más escéptico de la familia, decidió tomar cartas en el asunto. Al día siguiente fue al pueblo cercano en busca de respuestas. Visitó la biblioteca local, donde encontró libros antiguos sobre folclore y leyendas de la región. Fue allí donde descubrió historias sobre los duendes del bosque, seres pequeños y traviesos que, según las creencias locales, habitaban en los árboles más antiguos y en las cuevas ocultas. Los libros describían a estas criaturas como guardianes de la naturaleza, pero también como seres caprichosos que podían volverse peligrosos si se les molestaba. Una de las historias llamó especialmente su atención. Hablaba de una familia que décadas atrás había vivido en una casa cerca del bosque y había sufrido una serie de eventos similares a los que los Morales estaban experimentando. Según el relato, la familia había logrado ahuyentar a los duendes realizando un ritual antiguo que involucraba ofrendas de comida y la quema de hierbas sagradas. Carlos anotó todos los detalles, decidido a intentar lo mismo. Mientras tanto, en casa Laura y Ana intentaban mantener la calma, pero los incidentes no cesaban. Los objetos seguían desapareciendo. Los ruidos en el techo se volvían más fuertes y en ocasiones veían sombras moviéndose en los rincones de la casa. Ana comenzó a tener pesadillas en las que veía a las criaturas entrar por su ventana, sus ojos brillando como faros en la oscuridad. Una tarde, mientras Laura limpiaba la cocina, encontró algo que la dejó helada. En el cajón de los cubiertos, alguien había colocado un pequeño montículo de tierra y ramas secas, como un nido. En el centro del nido había un diente humano pequeño y afilado, que no pertenecía a ninguno de ellos. Laura sintió que el miedo la paralizaba. ¿Qué clase de criaturas eran estas? ¿Y qué querían de ellos? Cuando Carlos regresó a casa con la información que había recopilado, la familia se reunió para discutir un plan. Decidieron que al anochecer realizarían el ritual descrito en los libros. Colocaron ofrendas de comida en el jardín, pan, frutas y miel, todo dispuesto en un círculo de piedras. Luego encendieron un fuego con hierbas aromáticas y recitaron las palabras que Carlos había encontrado en uno de los libros. Al principio, pareció que el ritual funcionaba. Los ruidos cesaron y la casa se sumió en un silencio inquietante. Pero, justo cuando los Morales comenzaban a respirar aliviados, algo ocurrió. El fuego se apagó de repente, como si una ráfaga de viento lo hubiera sofocado. Las ofrendas de comida desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, y desde el bosque llegó una risa aguda y burlona que resonó en la noche. Los Morales se miraron, sabiendo que no habían terminado con esto. Las criaturas no se irían tan fácilmente. La risa burlona que resonó desde el bosque después del fallido ritual dejó a los Morales en un estado de desesperación. Era evidente que las criaturas no solo eran reales, sino que también disfrutaban de su sufrimiento. Carlos, Laura y Ana se sentaron en la sala, rodeados por la oscuridad y el silencio, preguntándose qué podían hacer para recuperar su hogar y su paz. Fue entonces cuando Laura recordó algo. En su juventud, su abuela le había contado historias sobre seres sobrenaturales y cómo, en ocasiones, era necesario hacer un pacto con ellos para lograr la paz. No siempre se puede luchar contra lo desconocido, le había dicho su abuela. A veces hay que negociar.
Con esta idea en mente, los Morales decidieron intentar comunicarse con las criaturas. Prepararon una nueva ofrenda, esta vez más elaborada. Pan recién horneado, frutas frescas, miel y un pequeño recipiente con leche. Colocaron las ofrendas en el jardín, justo en el límite entre la casa y el bosque, y encendieron velas alrededor para marcar el espacio sagrado. Carlos, con voz temblorosa, pronunció las palabras que Laura había recordado. Sabemos que están aquí. No queremos hacerles daño. Solo queremos vivir en paz. Si nos dejan en paz, les daremos lo que necesiten. El aire se volvió pesado, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. De repente, las velas se apagaron una por una y una brisa fría rodeó a la familia. Desde la oscuridad del bosque surgieron figuras pequeñas y siluetas difusas. Eran los duendes, sus ojos brillando como carbones encendidos. Uno de ellos, más alto que los demás y con una apariencia más antigua, se acercó a las ofrendas. Con una voz áspera y gutural, habló. «Ustedes han invadido nuestro territorio. Han construido su hogar en tierras que nos pertenecen. Pero somos criaturas justas. Si nos prometen una ofrenda cada luna llena, les dejaremos en paz». Los Morales se miraron, asintiendo en silencio. No tenían otra opción. Aceptaron el pacto, prometiendo dejar ofrendas en el jardín cada mes. Los duendes asintieron, y con una risa que sonó más amistosa que burlona, desaparecieron en el bosque. Durante las siguientes semanas, la paz regresó a la casa de los Morales. Los ruidos cesaron, los objetos dejaron de desaparecer, y las sombras en los rincones se desvanecieron. Cada luna llena, la familia cumplía con su promesa, dejando ofrendas en el jardín y murmurando palabras de agradecimiento. Pero, ¿era este el final de la historia? ¿O los duendes tenían otros planes para la familia Morales? Al principio, el pacto con los duendes pareció funcionar. La familia Morales recuperó su tranquilidad y la casa volvió a ser un lugar seguro. Cada luna llena cumplían con su promesa, dejando ofrendas en el jardín y murmurando palabras de agradecimiento. Pero, con el tiempo, comenzaron a notar que algo no estaba del todo bien. Ana fue la primera en sentir que algo había cambiado. Aunque los ruidos y las sombras habían desaparecido, comenzó a tener sueños vívidos en los que veía a los duendes merodeando por su habitación. En estos sueños, las criaturas no eran traviesas ni burlonas, sino que tenían una expresión seria, casi amenazante. Una noche soñó que uno de los duendes se acercaba a su cama y le susurraba al oído: «Tu familia nos debe más de lo que cree». Ana despertó sudando y gritando, pero cuando les contó a sus padres lo que había soñado, estos intentaron calmarla, diciendo que solo era su imaginación. Sin embargo, Carlos y Laura también comenzaron a notar cambios extraños. Las ofrendas que dejaban en el jardín desaparecían más rápido de lo normal, y a veces encontraban objetos extraños en su lugar, piedras con símbolos grabados, ramas retorcidas o pequeños montículos de tierra. Una mañana, Laura descubrió algo que la dejó helada. En el jardín, justo donde habían dejado las ofrendas, alguien había dibujado un símbolo en el suelo con cenizas. Era un círculo con líneas que se entrecruzaban, similar a los que Carlos había encontrado en el ático semanas atrás. Al lado del símbolo había una pequeña figura de arcilla que representaba a una persona. La figura tenía un agujero en el pecho. Carlos intentó borrar el símbolo y deshacerse de la figura, pero por más que lo intentaba, el símbolo volvía a aparecer al día siguiente, siempre acompañado de una nueva figura de arcilla. Era como si los duendes estuvieran enviando un mensaje, pero ¿qué significaba? La tensión en la casa comenzó a aumentar.
Ana ya no quería dormir sola, y Laura pasaba las noches en vela, escuchando cada ruido y preguntándose si los duendes cumplirían su parte del pacto. Carlos, por su parte, decidió investigar más a fondo. Regresó a la biblioteca del pueblo y buscó información sobre los símbolos que habían aparecido en su jardín. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Los símbolos no eran simples marcas, sino una advertencia. Según los libros, representaban un pacto más profundo y oscuro, uno que iba más allá de las ofrendas de comida. Los duendes no solo querían pan y miel, querían algo más valioso. Carlos regresó a casa con el corazón encogido. Sabía que tenía que contarle a su familia lo que había descubierto, pero también sabía que las noticias no serían bien recibidas. Los duendes no se irían tan fácilmente, y el precio del pacto podría ser mucho más alto de lo que habían imaginado. Carlos reunió a su familia en la sala, con los libros antiguos abiertos sobre la mesa. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente mientras les explicaba lo que había descubierto. Los símbolos que han aparecido en el jardín no son solo advertencias, comenzó a decir con voz grave. Son parte de un ritual antiguo, un pacto que va más allá de las ofrendas de comida. Según estos libros, los duendes no solo quieren nuestra comida, quieren algo más, algo que no estamos dispuestos a dar. Laura y Ana lo miraron, confundidas y asustadas. ¿Qué quieren?, preguntó Laura casi en un susurro. Carlos respiró hondo antes de responder. Quieren un vínculo más profundo, algo que les permita tener poder sobre nosotros. Los símbolos que han estado apareciendo son una forma de marcar su territorio, de decir que esta casa, y tal vez incluso nosotros, les pertenecemos. Ana, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿y las figuras de arcilla qué significan? Carlos miró a su hija, sintiendo un nudo en la garganta. Las figuras representan a las personas que han hecho pactos con los duendes en el pasado. El agujero en el pecho significa que en algún momento los duendes tomarán algo de nosotros, algo vital. El silencio que siguió fue abrumador. Laura abrazó a Ana, mientras Carlos continuaba explicando que, según las historias, los duendes no se conformaban con ofrendas materiales. Eventualmente exigían algo más valioso, un pedazo del alma de quienes hacían pactos con ellos. «Tenemos que romper el pacto», dijo Carlos finalmente, «pero no será fácil. Los libros dicen que los duendes no renuncian a lo que consideran suyo sin luchar». La familia comenzó a prepararse para lo que sabían que sería una batalla difícil. Investigaron rituales de protección, recolectaron hierbas sagradas y crearon amuletos para mantener a las criaturas a raya. Pero a medida que se acercaba la próxima luna llena, los incidentes en la casa se volvieron más intensos. Una noche, mientras dormían, escucharon un estruendo en el jardín. Cuando salieron a investigar, encontraron que las ofrendas que habían dejado estaban esparcidas por todo el suelo, y en el centro del círculo de piedras había una figura de arcilla que representaba a toda la familia con agujeros en el pecho de cada uno. Los Morales sabían que no podían esperar más. La próxima luna llena sería la noche en que intentarían romper el pacto sin importar las consecuencias. La noche de la luna llena llegó, y con ella una tensión palpable en el aire. Los Morales se prepararon para lo que sabían que sería la batalla más importante de sus vidas. Con hierbas sagradas, velas y amuletos, realizaron un ritual para romper el pacto con los duendes. Carlos recitó las palabras que había encontrado en los libros antiguos, mientras Laura y Ana sostenían las velas, sus rostros iluminados por la luz tenue. El bosque parecía contener la respiración,
De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, apagando las velas una por una. Desde la oscuridad surgieron las figuras de los duendes, sus ojos brillando con una luz intensa y amenazante. El líder, aquel duende anciano que había hablado con ellos antes, se acercó con una expresión seria. «Han roto el pacto», dijo, su voz resonando como un eco en la noche. «Pero no pueden escapar de nosotros tan fácilmente». Los Morales, sin embargo, no se dejaron intimidar. Con determinación, Carlos arrojó las hierbas sagradas al suelo, creando un círculo de protección alrededor de su familia. Los duendes retrocedieron, como si el aroma de las hierbas les quemara. Ana, con una valentía que sorprendió a todos, gritó: «No nos pertenecen, déjenos en paz». En ese momento, una luz brillante surgió del círculo, iluminando todo el jardín. Los duendes, con un último grito de furia, desaparecieron en la oscuridad del bosque. El aire se volvió tranquilo, y la casa de los Morales quedó en silencio por primera vez en meses. Pero, ¿fue realmente el final? Aunque los duendes se habían ido, los Morales sabían que el bosque seguía allí, lleno de secretos y misterios, y en lo más profundo de sus corazones sabían que las criaturas podrían regresar algún día. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Eres una de las pocas personas valientes que han logrado completar este viaje a través de lo desconocido. Pero antes de irte, quiero pedirte algo importante. Comenta con la frase «Los duendes no me atraparán», para demostrar que eres parte de este grupo selecto que no teme enfrentarse a lo que acecha en la oscuridad. Tu comentario no solo nos ayuda a saber que estás ahí, sino que también le dice a YouTube que este contenido es valioso, para que más personas como tú puedan descubrirlo. No olvides darle me gusta a este video, porque cada like es una forma de obligar al algoritmo a mostrar este relato a quienes, como tú, sienten fascinación por lo desconocido. Y si crees en la existencia de criaturas como los duendes, o si alguna vez has sentido que algo inexplicable te observa desde las sombras, comparte este video. Ayuda a que más personas descubran que no estamos solos en este mundo y que hay secretos que solo los valientes están dispuestos a explorar. Gracias por acompañarnos en este relato oscuro y misterioso. Recuerda, el bosque siempre está ahí, esperando. ¿Te atreverías a adentrarte en él?